Sí, te escucho, Iván. Buen día a todos. Hola, hola. Buenos Hola, días. ¿Me escuchan a mí también? Excelente, Santiago, muy bien. Gracias, Santiago. Falta Guillermo, ¿verdad, Santiago? Sí, Guillermo nos Eh, acompaña en un ratito más. Él se va a conectar, yo creo que por ahí de las 10:30 más o menos. ¿De acuerdo, Santi? Sí, ¿verdad? Así es, así es. Perfecto. Sí, 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 excelente. Muy bien. Entonces, igual ahorita creo que lo único que no se escucha por acá es Arturo, pero pudiéramos hacerlo desde aquí de mi micrófono para que abra el webinar y ya desde ahí empezamos contigo, Santi. Perfecto. Listo. Muy bien. Muchísimas Entonces, gracias. Ya estamos algunas personas conectadas. Vamos a dar chance de que entren otras más. Pero mientras les doy la bienvenida y en un par de minutos vamos a iniciar. perfecto. Jazz pregunta, para poder mostrar yo pantalla y luego darle el rol de presentador a Guillermo. Veo aquí que tengo mostrar pantalla, pero bueno, no me deja. Está como bloqueado. Cambiar. No, acá dice cambiar, convertir presentador. Perfecto, ya sé en dónde está. Cambiar presentador, ya desde aquí lo hago. Listo. Sería todo. Muy bien. Entonces, igual y vale la pena que vayamos abriendo el webinar. Y les damos la bienvenida y esperamos unos minutos para que se reúna más gente, ¿cierto? Hello. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Vamos a dar un par de minutos adicionales para que se terminen de conectar nuestros invitados. En breve comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este seminario que tendremos el día de hoy con uno de nuestros principales socios, que es Acronis. Es para nosotros un placer el poderlos tener el día de hoy como parte de nuestra audiencia y me permito presentarles a nuestro staff que nos acompaña el día de hoy. Teresa García, Iván Galván y Santiago Castilla.
Sin más, le cedo los micrófonos a nuestro compañero Santiago para que comience con la presentación. Cualquier Hola, Arturo, duda o pregunta. Perdón. Adelante, Santiago. Sí, no, muchas gracias. Muchas gracias, Arturo, por la presentación. Es un gusto estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias a todo el equipo de Licencias Online por abrirnos las puertas. Creo que lo que iba a decir Arturo es cualquier duda, aquí estamos, todo el equipo para resolverlas. No duden en interrumpirnos, en escribirnos por el chat. La idea es hacer esto un poco más interactivo. Me presento, yo soy Santiago Castilla, Cloud Success Manager de Acronis para México, Centroamérica y el Caribe. Y esta vez queremos hablarles un poco de cómo aumentar su revenue, cómo aumentar su facturación con esta presentación que es B de 0 a 100 con Acronis y utilizando los Advanced Packs. Y me gustaría comenzar un poco con la introducción de cómo estamos en este momento a nivel global. Muchas cosas en la vida ya han sido simplificadas y el mundo que veíamos hace 20 años no es el mismo que estamos viendo en este momento. Pensemos un poco en estos panoramas, tema de banca. ¿Cuántas veces no teníamos que ir al mes al banco, firmar cheques, cambiar cheques, resolver problemas allá? ¿Cuántas horas no perdimos haciendo una fila o esperando un turno en un banco? Creo que todo esto ha cambiado. Ahorita ya todos tenemos la aplicación de nuestro banco instalada en el celular y desde ahí podemos hacer transferencias nacionales, internacionales, interbancarias o dentro de nuestro mismo banco y administrar todo nuestro portafolio de soluciones bancarias desde el mismo celular. Mismo caso si nos ponemos a pensar en cómo funciona IT, cómo funcionaba hace 20 años. Cómo era hace 20 años tener que ir al cuarto de servidores donde nos íbamos a encontrar cualquier cantidad de hardware, switch, routers, servidores, un montón de equipos que teníamos que ir a atender y necesitábamos una persona que estuviera físicamente presente para poder solucionar los problemas cuando se presentaban. O si se nos acababa el almacenamiento, teníamos que enviar una persona para que nos conectara un disco duro o un estado sólido, un almacenamiento de estado sólido. Todo esto ha cambiado. Ya tenemos empresas que nos ayudan con la gestión de estos sistemas de información, como Amazon. Ya por medio de una aplicación, una consola web, podemos aumentar o disminuir el consumo y esto no necesariamente se ha visto reflejado en mayores costos. Obviamente, la economía de escala hace que ellos puedan tener más eficiencia y una sola persona atendiendo varias empresas y nos libra de la necesidad de tener a una persona in-house trabajando en estos tipos de soluciones. Y también si damos un vistazo a nuestro bolsillo, ¿cuántas funcionalidades tenemos en nuestro bolsillo con nuestro celular? Aquí en la izquierda podemos ver un montón de dispositivos que antes tendríamos que estar cargando en una maleta, ahora todos los podemos estar cargando directamente en el celular, cámara, compás, GPS, todo esto lo podemos manejar desde el celular. Pero ¿qué pasa con la ciberseguridad? Porque parece que la ciberseguridad y la protección de datos van en sentido contrario. Cada vez es más complejo, cada vez hay ataques nuevos, ataques distintos que nos toca estar parchando y nos toca estar solucionando. Antes solía ser muy sencillo. Instalamos un firewall, creamos un respaldo de la información crítica, las máquinas críticas de nuestra empresa y ya estaba. De vez en cuando teníamos que dar un vistazo a las licencias de Adobe o de Microsoft, renovarlas y ya está. Este era el trabajo que se tenía que hacer hace unos años. Ahora ya nos hemos dado cuenta que es totalmente distinto. ¿Y por qué? Porque IT se movió a la nube. Hay más de 10 millones de servidores físicos atendiendo la demanda de la nube, de aplicaciones y programas y vendors que trabajan sobre la nube. Y el volumen de la información y la importancia de los datos crece exponencialmente. Según Gartner, la información total en la nube crece 2 veces cada año. Del 2010 pasamos a tener de 2 zettabytes a un estimado en 2025 de 181 zettabytes. Esto nos da un crecimiento de 90 veces la información. Y claramente hay nuevas aplicaciones SaaS y de productividad que nos aumentan el riesgo. Hay más de 30.000 aplicaciones SaaS en el mundo.
¿Cómo sería administrar todas estas aplicaciones y aprender y tener a alguien que nos administre todas estas aplicaciones? Suena imposible, ¿cierto? Adicionalmente, para administrar esas aplicaciones necesitamos talento calificado. Y en este momento a nivel global hay 3.5 millones de vacantes de ciberseguridad. Creo que todos lo hemos vivido. Todos hemos intentado buscar talento y no es tan fácil en los últimos días. Y hoy venimos a hablarles un poco más de seguridad. Hoy nos vamos a enfocar en nuestros paquetes de Advanced Email Security y Advanced Security. Y por eso quiero también traerles un panorama a nivel global. ¿Cuáles son los retos de seguridad en correos puntualmente para las empresas prestadoras de servicios? Las amenazas de correo crecen constantemente. El 94% de los malware llegan vía email. Los ataques tipo phishing son responsables de más del 80% de los incidentes reportados. Sabemos que el eslabón más débil de la cadena son nuestros mismos empleados, porque muchos no saben identificar un correo malintencionado o se dejan engañar. 98% de los ataques dependen del social engineering. Entonces están trabajando con lo que creen que nuestros empleados están interesados, dónde creen que podrían hacer clic y envían así sus ataques. 80% de las brechas son nuevas o desconocidas, son ataques de día cero. Y las soluciones de antivirus tradicionales no están supliendo estos requerimientos y estas nuevas amenazas. En promedio, pues encontramos protecciones ineficientes. Hay APTs, amenazas de persistente avanzadas, que no son detectadas. En 71 días en América, 177 días en Europa y 204 días en Asia. Quiere decir que todos estos días andan rondando y van a estar indetectadas por soluciones tradicionales de antivirus. El 43% de las organizaciones, y esto es muy importante, experimentan falsos positivos en 1 de 5 de los casos detectados. ¿Esto qué significa? Más tiempo para nuestra empresa de estar administrando y verificando que las amenazas sean reales o no, versus estar asegurándonos de que la seguridad sea eficiente. Y el tema de soluciones de sandboxing que aíslan en un ambiente los correos, hacen que se nos demore el uso de estos. Entre 7 y 20 minutos se demoran en arrojar un veredicto de saber si un correo es malicioso o no. ¿Qué pasa? Estamos en una llamada, estamos en una presentación y necesitamos que todos vean un Excel. Oiga, les mando el archivo por correo. No podemos tomarnos de 7 a 20 minutos. Necesitamos que sea instantáneo y que la gente pueda tener acceso rápido a este documento. Y pues, como ya lo mencioné, hay más complejidad de administración y escasez de técnicos calificados. Ya los números se los di y ustedes mismos lo están viviendo. Estos son los datos de lo que está pasando en el mercado actualmente. Esta imagen me parece impactante. En el fondo ustedes van a poder encontrar soluciones de seguridad, distintos vendors de seguridad que están cubriendo diferentes brechas de seguridad a gran o pequeña escala. ¿Qué tan difícil sería administrar eso? Lo mismo podríamos hacer, esta misma imagen la podríamos sacar con soluciones de gestión, recuperación de desastre y administración. Pero en respuesta a todo esto, los proveedores de servicio tuvieron que aprender y usar un creciente número de aplicaciones para brindar el mejor servicio a sus clientes. En todos estos temas, copia de seguridad, recuperación ante desastres, gestión y automatización. ¿Cuál es el impacto de esto? Obviamente más ciberataques, más vendors que tengamos que administrar, más agentes instalados en nuestras máquinas que ustedes ya sabrán la consecuencia, que es que nos terminan ralentizando las máquinas y al final nuestros clientes se nos van a quejar. Más facturas que tenemos que administrar, más riesgos, actualizaciones de las que tenemos que estar pendientes. Tenemos que entrenar a todo nuestro personal. Entonces, claramente también es tiempo y mano de obra. Y complejidad. Estamos en un ecosistema mucho más complejo que nos va a dificultar el trabajo en lo que genera valor de nuestra empresa. Por eso muchos de ustedes ya han tenido contacto con Acronis y la estrategia ganadora para suplir estos problemas
es Acronis Cyber Protect Cloud. Un poco de Recorderis, sé que la mayoría ya están trabajando con nosotros, muchos planean trabajar con nosotros. Somos una compañía global que crece rápidamente. Tenemos más de 40 centros de datos alrededor del mundo. Nuestra casa matriz es en Suiza y en Singapur. Estamos en más de 150 países y atendemos en más de 26 lenguajes. Todo el soporte lo damos en español con cobertura total. Y lo más interesante es próximamente vamos a tener un centro de datos en México. Está estipulado que sea lanzado a finales de este año o a comienzos del próximo año. Y bueno, sabemos que esto nos va a ayudar con clientes nuevos que ya tenemos, que de pronto necesitan tener la información dentro del país. ¿Y cómo lo hacemos? Si no han tenido la experiencia, es así de sencillo. Con un clic podemos prender o apagar funciones de nuestra consola. Es fácil de desplegar, una interfaz integrada que permite a los proveedores de servicios desplegar el backup, recuperación ante desastres, seguridad y funcionalidades de gestión con solo un clic. Hacemos clic y podemos activar Windows Defender. Otro clic, Microsoft Security Essentials. Lo mismo para apagarlos. ¿Y esto cómo lo vemos en la vida real? ¿Cuál ha sido el impacto para aquellos proveedores de servicio que llevan trabajando varios años con nosotros? Sus clientes podían estar manejando entre 7 y 8 agentes. Entonces, el estado anterior, los usuarios obviamente reportaron máquinas lentas. Tuvieron un cambio, dijeron, bueno, tenemos unos clientes robustos que necesitan varias soluciones y Acronis puede suplir la mayoría o casi todas esas. Entonces terminaron solo con 2 agentes. ¿Y esto cómo se vio reflejado en nuestros clientes? Obviamente más satisfacción, una mejora notable en el rendimiento de sus máquinas. Y dentro de la empresa y el negocio, pudieron hacer incorporaciones de técnicos un 50% más rápido. Tenían menos herramientas en los que entrenarlos. Habilitación de nuevos clientes un 20% más rápida. Podían comenzar a facturar mucho más rápido. Reducción en los costos de licencias en un 50%. Aumentaron sus ingresos un 15%. Y aumentó la eficiencia y efectividad de los técnicos, ya que podrían administrar más cargas de trabajo por técnico. ¿Sí? Suena muy lógico comenzar a utilizar los paquetes avanzados de Acronis. Y es por eso que ya venimos a hablarles de todos nuestros Advanced Packs y especialmente Advanced Security y Advanced Email Security. Y aquí, Iván, te cedo la palabra. Excelente, muchísimas gracias, Santiago. Y vaya, al final del día es importante que tengamos, pues bueno, realmente conciencia de que precisamente es una plataforma integrada que nos va a permitir realmente una capa de ciberprotección que regularmente no veíamos muy claro. Hablábamos regularmente con temas de ciberprotección cuando hablábamos de firewalls, IPS, de LPS y empezamos a hablar de un ecosistema completo de seguridad sobre toda sobre la empresa, sobre los clientes finales, sobre nuestros clientes finales. Y al final del día veíamos que eso no era suficiente. Por eso empezamos a ver también, hablando de temas de respaldo, como una primera capa de seguridad, el poder tener esa parte de seguridad y lograr desde ahí sumar a nuestras capas de ciberprotección, pues realmente el tener nuestra información segura. Eso es importante resaltarlo, porque al final del día vemos una necesidad muy, muy particular en tener ya lo platicabas tú, Santiago, un solo agente que nos permita ver completamente en un panorama de 360 grados una ciberprotección integrada y lograr tener, pues bueno, prácticamente pocos recursos que se estén consumiendo de nuestros diferentes dispositivos y al final del día poder trabajar con múltiples aplicaciones que se traduzcan, pues bueno, vaya, en un consumo de recursos muchísimo más eficiente. No es fácil hacerlo, la realidad es que crear un servicio que integre múltiples servicios, pues la realidad es que se vuelve muy complejo. Y al final del día vemos que nuestros dispositivos, aunque van subiendo temas de memoria, procesamiento, espacios en disco, discos de estado sólido que nos ayudan a generar una mejor velocidad en cada uno de ellos, al final del día
sumar diferentes esquemas de ciberprotección, pues bueno, realmente nos empieza a ralentizar o a consumir muchos más recursos. Y es ahí donde fuimos pioneros en tecnología de imágenes de clonación de disco, fuimos pioneros en temas de restauración de máquinas, en temas de hardware, y empezamos a ver que nuestro ecosistema tenía que robustecerse a ambientes muchísimo más seguros, hablando de temas de ransomware, que ya lo platicabas también, Santi. Ha impactado tremendamente en toda Latinoamérica, en todo el mundo, y hoy en día el target se está volviendo muchísimo más amplio para los ciberatacantes. Esos ciberdelincuentes nos están empezando a atacar ya a empresas mucho más pequeñas que tienen esquemas de seguridad mucho menos robustos, y al final estamos viendo que muchas ganancias se están viendo en ese sector empresarial. Y es aquí donde, bueno, empezamos a generar muchas mejoras. Día a día empezamos a incorporar mucho más elementos en temas de seguridad y propiamente protección contra temas de ransomware. Perdón. Aquí algo interesante de resaltar es que precisamente tenemos que proteger tanto esquemas físicos como esquemas en nube. Y es ahí en donde también nos volvemos muy eficientes. También podemos ver prácticamente la integración y respaldos y seguridad a nivel de nube a nube, hablando de temas de, por ejemplo, Microsoft Office 365 o hablando de aplicaciones como Salesforce o llegando a tener temas de respaldo, seguridad de todos nuestros datos a nubes públicas como pueden ser Azure, Google, AWS, etcétera. Entonces, es aquí donde vemos una plataforma integrada, donde vemos temas ya de ciberprotección específica y donde lo vemos todo en un conjunto, donde logramos entender que la solución debe de integrar temas de copias de seguridad, recuperación ante desastres, gestión y automatización, y al final debemos de ver que no solamente es toda esa capa de seguridad, sino al final también debemos de integrar o ver, por ejemplo, temas de parcheo, que al final del día es una de las formas más específicas de ataque, el no tener actualizados prácticamente los dispositivos, el software que se corre sobre ellos, el hardware que se tiene, es una vulnerabilidad y es una brecha de seguridad muy grande. Entonces es aquí donde realmente empezamos a ver que sobre la capa de infraestructura de Acronis que ya tenemos toda una capa y una plataforma completa de ciberseguridad y ciberprotección. Y empezamos con la parte de una seguridad base. Vamos a ver que desde aquí podemos dar, primero que nada, un cyber fit. Ese fit que te permite entender hacia dónde va el esquema de seguridad. Entender que precisamente puedes tener esquemas de evaluación de vulnerabilidades, poder tener una protección específica dependiendo del tipo de fit que se haga a cada dispositivo. Y ahí es importante porque ahí van a aparecer temas de actualizaciones, te van a aparecer qué tipo de criticidad tiene cada una de ellas, te va a permitir hacer una evaluación de vulnerabilidades de protección a nivel de malware, que necesitamos incluso saber y entender si nuestros antivirus o el antivirus que se tiene como protección se encuentra al día. Incluso pudiéramos empezar a sumar dentro de toda nuestra seguridad base, además del CyberFit, protección de anti-ransomware, anti-malware, antivirus y control de dispositivos. Sumamente importante que esto sea una base, como se llama específicamente este licenciamiento. Al final del día, requerimos robustecer nuestro ecosistema de seguridad y empezamos a subir con temas de Advanced Packs. La parte de seguridad avanzada nos va a permitir ya un tema de Machine Learning. Sumamos un tema de inteligencia artificial. Y esto lo hacemos, pues bueno, prácticamente a un nivel de detección de endpoint, prevención de pérdida de datos, protección de anti-spam, anti-malware, y empezamos ya prácticamente a revisar seguridad con esquemas de día cero, filtrados de URL, prevención de exploits. Al final del día lo que estamos buscando es robustecer todo este primer esquema de seguridad avanzada. De ahí entendemos perfectamente bien que una vez que se tiene un esquema de seguridad mucho más robusta, se debe de tener claro un tema de recuperación a desastres, un DRP, Disaster Recovery Plan. Y ese Disaster Recovery Plan lo puedes construir basado en una solución de ciberprotección con Acronis. ¿Por qué? Porque vas a empezar
a entender que debes de tener ese ecosistema exactamente a la medida de cada cliente. Vas a lograr tener pruebas de conmutación para saber en cuánto tiempo ese RPO y RTO que tú necesitas entender y saber, porque tu cliente lo necesita entender y saber cuánta información se puede llegar a perder en algún tipo de contingencia y cuál es el tiempo que va a tardar en levantar sus servicios. Y es ahí donde Disaster Recovery nos permite tener realmente como un pack avanzado, uno, saber cuánto tiempo y cuánta información puedes llegar a perder en este tipo de esquemas, cuál es la conmutación que puedes llegar a tener de poder descargar de la nube de Acronis o poder recuperar tu información a la nube de Acronis en la parte del Disaster Recovery y obviamente desde ahí poder empezar a correr servicios. Lo más importante es que tienes múltiples plantillas, puedes tener un DR prácticamente sobreprotegido y al final del día puedes también correr diferentes runbooks. Estos runbooks nos permiten, pues, obviamente, generar realmente la recuperación a desastres como parte de este Service Pack avanzados. Algo que tenemos también con este Service Pack, con los diferentes Service Packs, es la parte de respaldo. Y entendemos que el respaldo es una parte base, sin embargo, podemos tener dentro de nuestra parte avanzada ya un tema de respaldos a nivel de clúster, de SQL, a nivel de Exchange, de bases de datos de Oracle, de SAP HANA, mapas de protección de datos. Vaya, al final del día entendemos que todos estos bases de datos, software, etcétera, deben de estar como parte del esquema de protección. Y hoy en día tenemos incluso temas de seguridad para MySQL, para la parte de Maria Database, incluso para dar procesamiento de datos fuera del host. Y eso es importante porque no solamente es proteger, tener una seguridad de archivos o de imágenes o de aplicaciones, no solamente es tener una copia en la nube obedeciendo este estándar en la industria del 321, que son 3 copias, dos de ellas en diferentes medios y una fuera del sitio, sino que al final del día es entender que la copia de seguridad local puede ayudarte, pero también puede ser una forma de tener una forma de regresar lo más rápido posible. Y al final del día entendemos que también el esquema de ciberprotección te permite habilitar esquemas como la parte de CDP, Continuous Data Protection, te permite habilitar esquemas en donde tú puedas generar un mejor RPO, menor pérdida de datos. No todo lo que tenemos debería de estar con CDP, ya a lo mejor veremos un poco más adelante por qué sí y por qué no habilitar CDP, ya que sí, ya que no se le debería de habilitar Continuous Data Protection. Sobre todo a temas críticos, debería de ser parte importante habilitarlo. Sin embargo, si vemos la necesidad también de tener un tema de administración, porque la administración, al final del día, nosotros como service provider y a nuestros clientes, pues es algo básico, ¿no? Es algo que entendemos que no solamente es la gestión de cargas de trabajo de prácticamente de todos los grupos y todos nuestros clientes, hacerlo de una forma ordenada, entender que cada uno de nuestros clientes tiene diferentes necesidades y cada necesidad es específica para cada uno de ellos y para que su negocio no se vea afectado. Entendemos perfectamente bien que el escritorio y la asistencia remota es básica para nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos que las incidencias ocurren y sabemos que nuestros clientes no son expertos, no deberían de ser expertos en estas soluciones y en la gestión de los dispositivos. Precisamente para eso contamos con todos nuestros service providers y y para ello contamos con ese servicio administrado que están proveyendo ustedes y que nos va a permitir tener un inventario de hardware, y ese inventario de hardware nos permite generar o tener alarmas, saber perfectamente bien cómo está organizado. Algo importante es que tenemos administración avanzada. Platicábamos hace rato de la gestión de parches, la salud de los discos duros, inventario de software, ya no solamente de hardware, también de software. Y eso nos va a permitir que generar parches a prueba de fallos, generar inteligencia en la máquina, un despliegue de software. Es importante que al final del día tengamos un control y una administración del dispositivo al 100%. No solamente es el hardware, no solamente es
entender que si te sube el procesamiento, te sube la memoria y eso puede ser un indicativo de que se está generando un ataque, debemos de entender que a nivel de software también debemos de tener todas las actualizaciones hechas, debemos de entender que la salud de nuestros discos es importante, que al final todo lo que es un parcheo y probar que no se tengan fallos en ese patching a nivel de software de seguridad, que puede ser el parcheo del antivirus, a nivel de registros, del sistema operativo, todo eso nos permite realmente tener una administración completa, avanzada, y no solamente una parte base. Y es por eso que entendemos que tenemos parte de la solución, si dan cuenta base, pero también tenemos un Advanced Pack que te permite tener un monitoreo 360 y una administración 360 sobre todos los dispositivos. Al final lo que estamos buscando es que la plataforma 100% sea una plataforma que se pueda integrar. Y esto es importante porque tenemos un valor muy intrínseco con estas integraciones. Podemos permitir sumarnos a integraciones preconstruidas como RMMs, como PSAs, que nos van a permitir una gestión, un monitoreo, más allá de lo que ya te está ofreciendo la plataforma, te va a permitir sumar un monitoreo un poco más allá de lo que tenemos con nuestra plataforma, pero también nos va a permitir un tema de gestión de ticketing, los PCAs, lograr tener mesas de ayuda, el lograr entender que nuestros clientes tienen todo un ecosistema de incidencias, que puedan ellos ir a ver información específica de alguna incidencia, si tienen que hacer un reseteo de algún password, de alguna aplicación, todo eso se puede convertir en una incidencia, pero también todas las incidencias con no se generó bien mi respaldo, no se generó perfectamente bien la parte del patching, todos esos detalles debemos de tenerlos claros y es ahí donde la plataforma que tenemos se integra perfectamente bien con múltiples fabricantes en RMMs, en PCAs, que nos van a permitir realmente tener integraciones personalizadas a la medida de cada uno de nuestros clientes. Y es ahí donde perfectamente bien ya nos acotamos a una solución que conocemos perfectamente bien, que es nuestro Igloo, y es donde vemos precisamente muchas más características y features que pudiéramos ir sumando específicamente en todo nuestro ecosistema de seguridad y de respaldos. Entonces, aquí es donde hacemos los anuncios más importantes que tenemos, que es, ya venimos precisamente a punto de salir la parte del EDR, Advanced Security con EDR, que estábamos a Q1 del 2023 prácticamente listos para salir. Es una solución que deben de empezar a trabajar sí o sí. ¿Por qué? Porque es una capa de seguridad que estamos proveyendo ya con nuestra propia solución, porque su servicio administrado les va a permitir hacerlo. Ya tenemos hoy en día la parte del Advanced Pack de Data Loss Prevention, todo lo que es el control de flujos de contenido, descubrimiento de contenido, supervisión de la actividad de los mismos usuarios, lo podemos lograr a través de este Advanced Pack. Y obviamente también sumamos capas de seguridad, obviamente, ya lo platicábamos hace rato con la parte de anti-phishing, protección de anti-spam, protección de la parte del APT, obviamente ataques de día cero, filtrados de URL. Y obviamente vemos dentro de nuestro Igloo, pues bueno, prácticamente todo lo que es una protección revolucionaria que tenemos específicamente. ¿Y cómo lo vemos? Algo importante que me gusta siempre platicar es las capas de seguridad que tenemos. Y eso es interesante verlo y revisarlo porque podemos desde aquí no solamente tener protección integrada para evitar y corregir amenazas, sino que hay específicamente en cada fase de ciberataque una forma de evitarla y una forma de corregirla. Y es ahí donde vemos tres capas específicas, que es la parte reactiva, activa y proactiva. Nos vamos de abajo hacia arriba, porque en primero es una parte reactiva. Ya nos están atacando, la copia de seguridad y la restauración de datos nos va a ayudar a tener, pues bueno, prácticamente esta primera capa. Pero si tenemos un Advanced Security, podemos tener una recuperación segura, podemos generar incluso datos forenses de las copias de seguridad. Y es ahí donde la protección reactiva, aunque es reactiva, no queremos que sea reactiva todo el tiempo. Si es necesaria, ¿por qué? Porque tenemos ataques de día cero, es porque todos los días los ciberdelincuentes están sumando mayor
inteligencia en sus ataques. De ahí tenemos una segunda capa, que es la protección activa durante la ejecución. Después de la ejecución y ahora durante la ejecución tenemos en la capa base protección anti-malware, comportamientos y heurística. En base a un comportamiento se puede detectar que esto es un ataque o es un comportamiento anómalo. No necesariamente es un ataque, puede ser un comportamiento anómalo del usuario del dispositivo. Y ahí se hace un análisis específico del tema de ransomware avanzado. Si tuviésemos una protección activa de la parte de seguridad, ahí podríamos hablar de tasas de detección, una velocidad mejorada, detección de ataques basados en memoria y detección de inyecciones de código. Ya desde ahí, con una protección activa, ya vemos una opción mucho más allá de solamente reaccionar a lo que nos está sucediendo. Pero ya cuando tenemos una protección proactiva, que es antes de la ejecución, estamos hablando de analizar bases de un analizador basado en inteligencia, que precisamente lo que nos va a permitir ese machine learning es precisamente antes de una ejecución, cómo lo vas a hacer, evaluación de vulnerabilidades, control de dispositivos, autodefensa, todo ese cyberfit que ya conocemos, entendemos, hacemos y que sabemos perfectamente bien que nos va a ayudar a proteger 100% un dispositivo, un usuario. Y de ahí, si nos vamos a la parte de seguridad, ya son filtrado de URLs, planes de protección inteligente, protección de datos y copias de seguridad, que aquí, si se dan cuenta, hablando de planes de protección inteligente, no solamente es la inteligencia de la misma herramienta, sino la inteligencia del experto que está configurando scripting, que está configurando también políticas, que está configurando también diferentes tipos de políticas que los mismos usuarios pueden llegar a utilizar y que la herramienta va a aprender de ellas para entender el comportamiento que se está teniendo por cada uno de los usuarios. Y bueno, es aquí donde precisamente nos vamos a un ejemplo real, algo que pasó, Wasted Locker, el ataque de ransomware, que bueno, simplemente a diferentes capas vamos a ver cómo Garmin, que pagó $10 millones, pues hubiese podido tener con nuestra solución una forma exitosa de prevenir este ataque. Primero, pues bueno, vemos la capa de vulnerabilidad de assessment y la parte de patch management. De ahí, pues bueno, prácticamente llega el ataque. Vemos el tema de URL filtering, que ahí, pues bueno, ayuda a la parte del ataque a nivel de tener temas de browsing. Temas de prevención de exploits, parte de reputación y análisis a nivel de nube. Sin embargo, en la primera capa donde pudiésemos haber intervenido en este ataque es con nuestra parte de anti-malware, poder escanear con prácticamente nuestro engine y hacer un bloqueo. Ahí hubiésemos tenido nuestro primer block. Que bueno, el ataque de Wasted Locker fue muy fuerte, estuvo muy bien ejecutado. Hubiese pasado a lo mejor la parte de anti-malware engine, ese escaneo, hubiese topado con una siguiente capa, con la parte de un análisis basado un análisis de bloqueo basado en AL-based. ¿Qué significa esto? Pues bueno, prácticamente sería un analizador estático. Y aquí hubiese parado el ataque. De ahí hubiese detectado un siguiente espacio, que es la parte de Data Protection Heuristics. Sin embargo, basado en comportamiento, hubiese sido nuestra siguiente capa de protección. Y ahí hubiéramos hecho precisamente un análisis de comportamiento, una protección basada en el comportamiento y hubiésemos detenido el ataque. Ya estamos hablando de 3 capas en donde hubiésemos podido detener ese ataque a Garmin. Y obviamente, pues bueno, la realidad es que después de esas capas ya sí es un ataque mucho más específico, mucho más crítico, que logre pasar estas 3 capas específicamente. La realidad es que teníamos todavía 2 capas más abajo para lograr tener esa protección. Primero, pues es que ya tenemos un respaldo y es que el ataque pudiese lograr corromper ese respaldo. Nosotros, pues bueno, prácticamente podríamos saber desde aquí también específicamente se genera el ataque, pero pues bueno, no atacas a nuestro respaldo. Al final del día tenemos una protección, self-protection, que nos permite crear esos respaldos
hacerlos incorruptibles. Y bueno, para eso, pues bueno, tenemos una herramienta muy particular que es la parte de la inmutabilidad, en donde al final del día pudiéramos tener también esa protección de corrupción de datos y de los respaldos. Y al final tenemos todavía una capa más en donde podemos tener una recuperación automatizada. Entonces, definitivamente, si hubiese tenido Garmin nuestra solución con Acronis, este ataque no hubiese sido efectivo. Lo hubiésemos logrado detener y hubiésemos tenido pues un impacto positivo, $10 millones que probablemente Garmin no hubiese tenido que pagar. ¿El mismo agente de backup para Advanced Security o es otro adicional? Es una de nuestras preguntas que nos hace por acá Jorge Alan. ¿Es el mismo agente, Jorge? No necesitas un agente diferente y eso es parte de lo que nos suma dentro de nuestra tecnología. Nosotros no necesitamos sumar más de un agente. Con un solo agente es suficiente para poder sumar todas las soluciones de administración, de seguridad, de respaldos. Y obviamente lo que estamos buscando es que eso no cambie, ¿no? Es una de las ventajas competitivas que tenemos con todas las demás marcas con las que estamos compitiendo. Y aquí es donde, bueno, vamos a platicar también de la parte de Acronis Cyber Protect Cloud, con la parte de Advanced Email Security, que es parte de lo que vamos a sumar dentro de nuestra siguiente presentación con Guillermo, en donde aquí estamos hablando de un partnership que tenemos con Perception Point. Ahí lo que estamos buscando es precisamente una seguridad y una continuidad a nivel de correo. Entendemos perfectamente bien que por nuestros correos pasa precisamente toda la información importante y fundamental de la empresa. Y pues bueno, estamos entendiendo que Perception Point nos permite generar una detención de phishing, precisamente de detención de una suplantación de identidad. Y ahí es donde, pues bueno, empezamos a tener precisamente seguridad sobre el correo. Pero más allá de la parte del phishing, de la ingeniería social, de la parte de spoofing y suplantaciones, también hablamos de técnicas avanzadas de evasión avanzadas. Y es aquí donde no solamente hablamos del tema de suplantación, intentos, sino también ya hablamos de una forma de poder tener protección recursiva sobre los mismos archivos o obviamente URLs incrustados precisamente dentro de nuestros correos. Y aquí, bueno, también tenemos una parte de seguridad hablando de lo que son las APTs y obviamente los ataques de día cero, en donde pues, precisamente nuestra solución nos permite, pues bueno, ahí actuar de una forma anticipada ante cualquier tipo de cadena de ataques y obviamente poder bloquear los exploits que se estén sumando dentro del mismo correo, liberar obviamente al malware y ofrecer, pues bueno, prácticamente un veredicto en segundos de si un correo viene infectado o no con algún tipo de... Advanced Email Security nos permite una protección multinivel y aquí vamos a hablar de 7 niveles de protección frente a las amenazas a través del correo electrónico. Y es aquí importante porque pues, precisamente estas 7 capas de protección, esos 7 niveles de protección nos permiten subir de primera instancia una primera capa que es nuestro motor de anti-spam, después una parte de anti-evasión, de ahí sumar la parte del anti-phishing y esa hay una capa específica en donde puedes tener anti-phishing, anti-spoofing, detección estática, inteligencia sobre amenazas que nos va a permitir realmente bloquear las amenazas a través del correo electrónico y obviamente de que no lleguen a nuestros usuarios, ¿no? Y esto, pues bueno, prácticamente la última capa nos permite tener una detección dinámica frente a lo que son los ataques de día cero y lo que es la parte de los APTs. Entonces, eso es importante. Y aquí una de las preguntas que nos hacen también es si el EDR es una solución OEM con alguien más o es una solución propietaria. Ahí me gustaría, Santi, si tú tienes esa respuesta, nos puedas ayudar precisamente con ella. Ahí les respondo, es propia de Acronis. Nosotros somos los que la desarrollamos y desde la misma consola la manejamos. Excelente, muy bien. Pues bueno, desde aquí, pues bueno, prácticamente
vamos a ir hacia una demostración del producto. Para ello, tenemos con nosotros a Guillermo. Guillermo es Guillermo Márquez, nuestro evangelizador en Acronis. Es esta persona que pues bueno, nos ayuda prácticamente con todo el tema de nuestros cursos de acreditación, certificación dentro de Acronis, tanto la parte comercial como técnica, como avanzada en la parte técnica. Y bueno, hoy en día tenemos el gusto de tenerlo con nosotros y de que nos ayude a dar una demostración específica de estos productos, de esta parte de seguridad, de este esquema de seguridad que les hemos estado platicando tanto Santi como yo, y que veamos específicamente cómo logramos desde nuestra herramienta, pues bueno, dar toda esa capa de seguridad, toda esa gestión, ese monitoreo, y bueno, que vean que nuestra herramienta no solamente es PowerPoint, nuestra herramienta es una herramienta que funciona muy bien y que les va a permitir a ustedes tener un ecosistema de seguridad mucho más allá de cualquier otra solución de respaldos que hay en el mercado. Entonces, sin más, Guillermo, amigo, te dejo con nuestra audiencia. Dame un minuto para poderte dar permisos o el rol de presentador y que nos ayudes presentando la demo. Muchísimas gracias a todos. Continuamos, Guillermo. Adelante. Importante para Gracias, nosotros. ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Me pueden escuchar correctamente? Sí, Guillermo, ahí te escuchamos. Escucha perfectamente. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Pues bueno, les voy a mostrar mi pantalla. Déjenme saber si me pueden ver también. Adelante. Adelante, se está bien. Excelente, bueno, pues esta es la consola. Excelente, muchas gracias. Bueno, pues aquí ustedes están viendo la pantalla principal. Perdón, aquí estoy dando una demo en portugués. Déjenme cambiar rápidamente el idioma para que esté en español. Entonces, bueno, pues básicamente como ustedes pueden ver, esta es la consola principal. La gran ventaja que tiene la consola es que pueden cambiar idiomas. Esa es otra de las ventajas que tiene. Es que pueden instalar la consola o van a ustedes accesar a la consola y sin necesidad de instalar paquetes o de mover absolutamente nada de configuración regional o cosas por el estilo, automáticamente cambiamos entre 35 diferentes idiomas que tenemos soportados. Entonces, bueno, pero hablando ya directamente en cuanto a la parte de seguridad, efectivamente podemos cubrir una amplia gama de dispositivos. Aquí, bueno, ustedes verán que tengo algunas máquinas virtuales que se están ejecutando y en particular estaremos operando sobre esta máquina con Windows 10. Esta máquina ya tiene aplicado un plan de protección. Ese plan de protección que tiene actualmente aplicado es el de seguridad avanzada, en donde efectivamente nosotros podemos configurar los diferentes aspectos, como son la parte del anti-malware, la parte de Active Protection, que es la parte medular, que es la parte de anti-ransomware, que es precisamente mucho de lo que hemos estado platicando ahorita durante esta sesión. Y bueno, ustedes pueden, por ejemplo, proteger no solamente del lado de la máquina, sino que también pueden proteger el lado del servidor. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes están accesando carpetas en la red de algún equipo que no tiene instalado un antivirus, ustedes están protegidos aún cuando están accesando a esos dispositivos. O viceversa, si ustedes están compartiendo red y hay algunos, están compartiendo alguna carpeta en la red y hay algún dispositivo que está accesando que no tiene un antivirus instalado, no se preocupen, también están cubiertos por ese lado. Y bueno, pues obviamente una de las ventajas que tenemos es que no solamente detenemos procesos de ransomware, sino que también detenemos procesos de criptominería. Estos procesos de criptominería, una de las grandes ventajas que tiene también precisamente es que vamos a poder aquí en un momento dado gestionar qué es lo que queremos hacer. Y en este caso en particular, una de las características que tiene el producto es precisamente que nosotros podemos
detener el proceso de ransomware en el momento en que empieza a hacer una encripción. Pero no solo eso, sino que también otra de las grandes ventajas que tiene es que va a poder revertir esa encripción que haya comenzado a hacer el proceso de ransomware. Y una de las cosas más interesantes es que utilizamos el mismo servicio de caché del sistema operativo. No usamos nada raro. Entonces, simplemente utilizamos lo que tenemos en ese momento. Y bueno, aquí lo que voy a hacer es que me voy a conectar a esta máquina virtual. Para que vean, ahorita tengo deshabilitados todos los programas. No tiene absolutamente nada corriendo. Tiene detenido el firewall de Microsoft y tenemos detenido también el antivirus. Todos los servicios de antivirus están parados en este equipo. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer es que les voy a demostrar con una herramienta que se llama Ransim. Esa herramienta, nosotros nunca vamos a hacer pruebas con archivos vivos, es decir, con un ransomware vivo. Esto obviamente por cuestiones de seguridad. Ustedes pueden descargar esta herramienta que se llama Ransim. Es completamente gratuita, solamente se tienen que registrar en la página y van a poder descargar este emulador. Este emulador o este simulador lo que hace es básicamente nos permite hacer un simulador de diferentes ransomwares que están ahí afuera. Entonces, lo que nosotros hacemos es básicamente ejecutar estas pruebas. Como les decía, este equipo tiene absolutamente todo detenido. Tiene todo detenido. Entonces, lo que ustedes hacen es, si se dan cuenta, hay hay variantes, hay diferentes tipos de ransomware que están aquí. Van a ver, por ejemplo, el Archiver, van a ver, por ejemplo, el Inside Cryptor, una variante de Loki, van a ver, por ejemplo, diferentes tipos de ransomware aquí. Entonces, lo que yo voy a ejecutar en este momento es la prueba. Y en este momento va a tomar una serie de minutos. Y si se dan cuenta, de este lado van a empezar a ver ustedes que no hay, que algunos de ellos se van a poder ejecutar sin ningún problema. Eso quiere decir que la máquina, como no está protegida, no tiene algunos parches de seguridad, automáticamente va a empezar a tomar control y nos va a decir, ok, todos estos que se están ejecutando se pudieron realizar sin ningún problema. Entonces, vamos a ver el antes, ¿no? Es decir, antes de que instalemos el agente, antes de que todo esté pasando, lo que veríamos normalmente con un cliente. Entonces, ahorita que estamos viendo esto, bueno, vamos a ver que muchas de estas pruebas van a ejecutarse de forma correcta. Toma unos minutos, un par de minutos en ejecutarse. Y bueno, mientras se está ejecutando la prueba, me gustaría mostrarles también la parte de correo electrónico para que ustedes vean también qué tan fácil es poder hacerlo. De hecho, si se dan cuenta, en las pruebas ahí empiezan a salir que es vulnerable, vulnerable, vulnerable. Entonces, todas estas pruebas, hay algunas que no se ejecutan porque hay que configurar el equipo antes, hay que editar unas llaves de registro, hay que hacer varias cosas para que puedan hacerse. Entonces, por ejemplo, este Archiver lo que quiere ver es un algoritmo en donde obtienen información de lo que estamos haciendo y, bueno, pues nos van a mostrar diferentes características de este ransomware, en donde nos dicen, ok, de los 23 escenarios posibles que se pueden probar en este momento sin editar el equipo, que es, por ejemplo, el Replacer, que ese es un ransomware muy conocido. Ahorita, pues bueno, nos dice, ok, es vulnerable en todos los sentidos. Entonces, lo que voy a hacer en este momento simplemente es volver a habilitar el plan que tiene asignado ese equipo. Me voy a ir a la parte de gestión, tengo los programas y si se dan cuenta, aquí lo tengo. Entonces, simplemente tengo que habilitarlo. Y en el momento en que está habilitado, se va a tomar toda la configuración que tiene el equipo. Esto toma un par de minutos en lo que la nube le manda la señal a la gente y el agente empieza a tomar esas políticas de seguridad que tiene. Entonces, bueno, si se dan cuenta, bueno, ya está habilitado. Ahí el plan. El plan se encuentra habilitado. De hecho, lo que voy a hacer es que voy a borrar algunas de las alertas que tengo. De hecho, voy a borrar todas las alertas que tengo para evitar que se vean
contaminadas aquí. Entonces voy a mostrarlas aquí. Y lo que voy a hacer es volver a ejecutar el programa. Ahorita lo voy a volver a ejecutar para que veamos qué es lo que sucede. ¿Ok? Recuerden, esto puede tomar puede tomar algunos minutos. De hecho, si lo podemos volver a ejecutar, lo ejecutamos en algún momento, veremos ahí que puede ser que algunos se ejecuten todavía porque no está todavía aplicada la política. Como les comento, toma un par de minutos, pero bueno, ahorita por cuestiones de tiempo, sabemos que Guillermo, aprovechando si quieres, tenemos un par de preguntas en nuestra área de preguntas, si quieres te las voy realizando. Dice la primera de Israel Ríos, pero en esta prueba esos ransomware ya están en virus total y como hay muchos antivirus tradicionales, ¿ya lo detectan por reputación? Esa sería la primera pregunta. Ok. Bueno, de hecho sí, nosotros pertenecemos a la alianza de Virus Total. De hecho, si nosotros vamos aquí a la página de Virus Total, vamos a la lista de contribuidores. En primer lugar, aparece Acronis. No es porque seamos los mejores, pero es orden alfabético. Entonces, efectivamente, somos parte de esto. Y también, por ejemplo, no solamente somos parte de esta alianza, sino que también somos parte también, una parte importante, utilizamos todo lo que son los servicios de reputación, por ejemplo, de URL House, por ejemplo, cuando usamos la parte de filtrado de URLs, o bien usamos también la base de datos del NIST, del North American Institute of Standards and Technology, en donde utilizamos la CVE, que es la Common Vulnerability Exposures, y también somos parte de la base de datos que está gestionada por el mismo NIST y la parte de Homeland Security, precisamente para garantizar que estamos obteniendo la mejor protección. Y tenemos una segunda pregunta por parte de Jorge García, que nos pregunta, ¿cómo se hace el rollback si no tienes las llaves para desencriptar? Ok, en este caso no hacemos el rollback porque ni siquiera, como bien lo estaban comentando hace un momento, recuerden que hacemos una parte proactiva. La parte proactiva es decir, yo detecto el proceso de ransomware en el momento en que quiera hacer una encripción no autorizada. Detengo el proceso, por lo tanto, Es correcto, parece que perdimos por ahí audio. ¿Nos ayudan a confirmar, por favor? Parece que perdimos el audio de Guillermo. Sí. Sí, me parece que no está identificando su micrófono. Un segundo, ya resolvemos.
Un segundo, parece que seguimos con el problema de comunicación. Ya estamos recuperando la conexión con Guillermo. ¿Me pueden escuchar? Hola, Guillermo. Sí, ya. Ya, una disculpa, la verdad es que estoy en una conexión de internet muy inestable ahorita en este momento. Les comentaba que ahorita, por el mismo tipo de conexión que tengo, no me está llegando la señal bien a mi equipo y sigue mostrando como vulnerable el equipo cuando ya tiene aplicada la política. Y eso, bueno, tarda unos minutos en lo que descarga la política. Entonces, obviamente, eso pues ahorita está afectando la prueba. Sin embargo, lo que les comentaba es que al final, me imagino que les van a mandar la grabación y les van a mandar también las presentaciones. Entonces, junto con eso les mandaré una liga en donde precisamente aparece este mismo proceso que estaba yo tratando de ejecutar. Guillermo, tenemos una pregunta adicional. Sí, adelante. De Enrique Yáñez, que nos comenta, si detecta el ransomware al momento de que encripta, ¿qué pasa con los ataques donde saca la info y luego la encripta? ¿También de eso protege? ¿Por qué el comportamiento es diferente? Ok, aquí obviamente también podemos detener eso. Voy a detener ahorita mi presentación porque, como les comentaba, la conexión está muy mala, entonces voy a contestar ahorita la pregunta. Efectivamente, de hecho, no es lo único que hacemos. Tenemos 4 tipos de exploits básicos que son los que precisamente obtienen este tipo de información. Uno de ellos, en particular, tenemos 4 tipos de exploits básicos que son sobre lo que se derivan prácticamente todos los ataques. Primero de ellos es protegemos la memoria, es decir, cuando un programa trata de secuestrar un bloque específico de memoria que está destinado para ser utilizado exclusivamente por un programa en particular,
lo que hacemos es que detenemos ese secuestro de memoria. Esa es la primera de las operaciones, ¿ok? Entonces, detenemos ataques contra memoria. Número 2, detenemos lo que se le conoce como programación orientada a retorno. Es decir, mucho de lo que hacen los hackers precisamente es ese tipo de ataques en donde lo que tratan de hacer es extraer información haciéndose pasar por un proceso válido. Entonces, eso se utiliza sobre todo para técnicas de ofuscación o de ocultamiento. Luego tenemos una forma de detener un ataque, que es la forma de escalada de privilegios, cuando tratan de ganar privilegios superiores, no solamente para atacar a un equipo en particular, sino para ganar privilegios dentro de la red y poder atacar el resto de la infraestructura. Y por último, detenemos todo lo que es inyección de código, que normalmente la inyección de código viene cuando estamos descargando correos electrónicos no adecuados o bien cuando estamos navegando por sitios web no seguros. De hecho, estoy seguro de que todos hemos bajado alguna vez software, por ejemplo, de páginas como Softonic, que realmente nunca sabes qué es lo que estás bajando de eso. Algunas veces puede ser el programa bueno, pero muchas veces es algo disfrazado. Entonces lo que hacen es inyección de código a partir de esas descargas. Entonces, eso es otro de los ataques que detenemos. Entonces, si te das cuenta precisamente que es un ataque completamente diferente al de ransomware, también detenemos esos exploits. Y además, en conjunto con la parte de detener en conjunto con detener los ataques vía phishing, vía correo electrónico, podemos nosotros detener ransomware, podemos detener exploits básicos y en conjunto con nuestro paquete avanzado de management, podemos cerrar el círculo haciendo el análisis de vulnerabilidades de sistema operativo y de aplicativos, en donde básicamente lo único que tenemos que hacer es hacer el parcheo de los sistemas operativos o de las aplicaciones que están soportadas. Tenemos actualmente soportadas más de 301 aplicaciones para Windows y más de 56 aplicaciones para sistemas operativos Mac. Entonces, precisamente esos que se roban la información o, por ejemplo, keyloggers, también se detiene todo ese proceso. Recuerden que también es parte de los 4 motores de seguridad que tenemos, entre ellos el de detección de comportamiento. Cuando detectamos un comportamiento que es peligroso, inmediatamente detenemos el proceso. Nos pregunta también Enrique, ¿entonces dirías que es infalible o a qué tipo de ataques estaría vulnerable? Mira, nada es, o sea, el que te diga que es completamente infalible, te está mintiendo. Siempre hay técnicas nuevas. Obviamente, nosotros tenemos 3 centros de investigación para este tipo de situaciones. No hay nada infalible. O sea, nadie te va a afirmar con sangre que no vas a sufrir un ataque, porque a veces son ataques internos, a veces es un usuario que deshabilitó algo, o es simplemente un usuario que tiene una mala práctica. Entonces, eso, pues no puedes hacer nada contra eso. Si quieres un equipo seguro, el equipo más seguro es el que está desconectado de la red y está apagado. Entonces, no te digo que somos infalibles, pero sí, lo que sí podemos hacer definitivamente es reducir al mínimo los riesgos de este tipo de ataques, incluidos ataques, por ejemplo, de lo que se le conocen como files. Los files, como te atacan ahora, es básicamente, por ejemplo, utilizando las plataformas de videoconferencia como son Zoom, o te atacan Teams, o te atacan Webex, este tipo de plataformas, es lo que están haciendo ahora muy comúnmente. Y contra eso sí que te podemos defender también contra ese tipo de ataques. Entonces, en realidad lo que estamos haciendo es disminuir la plataforma disminuir las plataformas de ataque que pueden existir en ese aspecto. Tenemos 2 preguntas por parte de Jorge García y nos pregunta, ¿el EDR puede convivir con otro antivirus tipo Defender, Kaspersky, etcétera, o se tendría que reemplazar por completo? Y adicional, que si esta herramienta al momento de concluir la instalación requiere de un reinicio. Ok, contestando la segunda es no necesitamos
no necesitamos reiniciar nunca. En ese aspecto, estés instalando o desinstalando la plataforma, no requieres de un reinicio. Y en el caso del EDR, el EDR viene junto con nuestra herramienta, por lo tanto, no convive con otras herramientas de ese tipo. Tenemos una pregunta de Luis Galván, en donde nos pregunta qué pasaría si ya tienes algún malware instalado en un equipo y activas el servicio. ¿Lo va a detectar? Lo va a detectar. De acuerdo. De momento no tenemos preguntas adicionales. Bueno, quiero compartir mi pantalla, pero no me deja, creo. Ya estás compartiendo. Ok, ya estoy compartiendo. Bueno, ya ahorita después del corte ya por fin me llegó la señal. Si se dan cuenta, aquí ya ejecuté de nuevo la política y aquí aparece qué es lo que hay, ¿no? Aparece que no está vulnerable, ya que está aplicada toda la parte de seguridad, no están vulnerables. Y lo que les voy a mostrar a continuación es lo que dice nuestra consola. La consola, ahora si se dan cuenta, bueno, aquí hubo por el mismo tema de la desconexión, ahorita me voy a volver a firmar y ustedes van a poder ver que van a aparecer todas las alertas precisamente de los ataques que estaban ahí, por ejemplo, críticos. Ok, hubo malware detectado, aquí nos está diciendo qué es lo que pasó. Y aquí es en donde están apareciendo todos los diferentes ataques que trataron de hacer. Este malware, por ejemplo, te aparece un malware genérico, te aparecen, ¿y qué es lo que hicieron? Enviar a la cuarentena todo este tipo de sistemas, los ejecutables, absolutamente todo. Aquí te dice, se ha detectado ransomware, y te dice qué tipo de amenaza es. Entonces, de esta forma muy rápida, ustedes se pueden dar cuenta de que estamos defendiendo precisamente lo que estamos comentando, ¿no? Ahora, les repito, esto es un simulador, no es ambiente real, pero es prácticamente lo más cercano que tenemos a un ambiente real. Entonces, con esto nosotros podemos verificar y podemos constatar que precisamente la herramienta está funcionando como dice que funciona, ¿no? Incluso también algunas de criptominería, también incluso detuvo el proceso, por ejemplo. Nos pregunta por aquí Jorge García que si es posible integrar el EDR con alguna otra herramienta de SIEM o un SOAR. Esa pregunta se las voy a deber porque hay algunas partes del producto de EDR que siguen en desarrollo. La versión preliminar está por liberarse aproximadamente a mediados de enero. Entonces hay algunas cosas que siguen cambiando. Por lo tanto, no te podría dar ahorita una respuesta definitiva en cuanto a la parte del EDR y la integración con otro tipo de herramientas. Nos pregunta Israel que si el EDR cuenta con Data Lake o Data Lake, no sé a qué se refería aquí. Israel, si nos puedes ampliar, por favor, tu pregunta. Bueno, solamente quiero dejar sí en claro tomen en cuenta que muchas de las herramientas que tenemos ahorita en la parte de EDR, hay algunas que todavía están decidiéndose para el Early Access Program, qué es lo que se va a liberar. Entonces, tenemos que esperar un poco antes de poder nosotros decirles a ciencia cierta qué es lo que está sucediendo con la parte de EDR, porque hay algunas funcionalidades que se están determinando que sí se van a subir y probablemente nos digan después que no se suban. Y entonces no quiero darles una información equivocada. En la parte de EDR todavía hay muchas cosas por definirse, como les digo, estamos todavía a poco más de un mes a que se liberen el programa que es el que vamos a utilizar para ya presentarlo.
Retomando la pregunta de Israel, lo que nos está preguntando es si cuenta con Kafka Data Lake Streaming, LDR. No, en este caso me remito a la respuesta anterior. Sí, ahorita no vamos a poder determinar muchas de las funcionalidades que tiene. Ahorita, como les digo, hay algunas cosas que se encuentran todavía en desarrollo. Entonces, la versión final de qué es lo que se va a subir la vamos a tener aproximadamente el 7 de enero. A partir de ahí, ya les podríamos más dar información de qué es lo que va a incluir de funcionalidades la parte de EDR. Nos pregunta Jorge que si es posible alimentar todas las funciones de Acronis a un syslog. Sí, de hecho tú puedes mandar, no tengo como tal un SNMP, entonces, sin embargo, recuerda que tenemos integración con más de 30 diferentes herramientas de RMM y de PCA. Si eres usuario de alguna de estas herramientas de RMM, sin ningún problema vas a poder obtener toda esta información. Ahora recuerda que también tenemos una plataforma de RESTful API, por lo cual tú podrías crear tu propio API y generar esa obtención de información sin ningún problema. Nos pregunta Enrique que si lo que estamos mostrando ya está disponible o podría haber algo que no salga a producción. No, esto ya está disponible 100%. Este es un demo en vivo. Esto es con la plataforma en vivo. Estoy utilizando el data center de Arizona, que es el 5. Muchos de ustedes lo están usando hoy en día. No sé si de parte de nuestros asistentes existiera alguna pregunta adicional, aprovechando que ahorita está Guillermo con nosotros. Tenemos una pregunta de Miguel Salas. Dice, ¿cómo evitar deduplicación de actividades de cybersecurity en Windows Server y Linux? Es decir, ¿qué recomiendas apagar en los sistemas operativos si está instalado el agente de Acronis con el Basic Package y Advanced Package? A ver, otra vez la pregunta, por favor. Claro que sí. ¿Cómo evitar deduplicación de actividades de cybersecurity en Windows Server y Linux? Es decir, ¿qué recomiendas apagar en los sistemas operativos si está instalado el agente de Acronis con el paquete básico y con el paquete avanzado? Bueno, no hay nada realmente que apagar. O sea, obviamente tomen en cuenta que esto, cuando estás manejando todo desde la nube, la idea es precisamente sincronizar todo. Para que hubiera un conflicto entre agentes, tendrías que tener un plan que entrara en conflicto entre lo que tú estás configurando entre uno y otro. Entonces, como las capacidades de seguridad que tenemos para Windows a las de Linux son diferentes, no te deja mezclar, por ejemplo, eso. Entonces, sería un plan que entraría en conflicto. Por lo tanto, en ese momento automáticamente te dice que primero tienes que resolver el conflicto antes de poder lanzar el plan. Entonces, aquí más bien no hay ninguna interacción, ninguno se pisa con otro al momento de hacer la parte de ciberseguridad. La única interacción que tienen es cuando tú, por ejemplo, declaras un equipo para que sea un seeder, o básicamente para que tú puedas repartir tanto las actualizaciones de aplicaciones y sistema operativo como las definiciones de antivirus desde un equipo interno en la red. Esa es la única función que van a poder compartir y solamente se le puede entregar a equipos Windows, no se le puede entregar a equipos Linux. Entonces, los recursos de seguridad y los recursos que usan cada uno de ellos no se interponen uno contra otro. Nos pregunta también Jorge García que si la protección del EDR en Mac y en Linux es igual a Windows o tiene algunas limitaciones. En caso afirmativo, ¿cuáles pudieran ser? Bueno, como no está la versión final, obviamente hay algunas cuestiones de seguridad. Sin embargo, la parte de EDR
hasta donde tengo entendido, va a ser lo mismo, no importa si estés navegando en Microsoft, en Mac o en Linux. Pero eso puede cambiar. Como les digo, no les puedo decir mucho de EDR porque no hemos liberado todavía el producto final. Nos comenta también Enrique que dado que, bueno, ya se comentó que no era que no hay nada infalible, ¿qué pasa si algo se llegara a escapar? ¿Cuál pudiera ser el procedimiento de recuperación o qué se haría con lo que ya se comprometió? Depende de qué tengas, o sea, obviamente depende de qué tengas, qué es lo que haya sido afectado. Si es un virus, bueno, siempre normalmente hay herramientas para limpiar los virus, ¿no? Si es un ransomware, pues no hay mucho que hacer. Pero a final de cuentas, recuerda que esta herramienta tiene otra capa, que es la parte reactiva. Es decir, ya ocurrió el ataque, no lo pude detener. Sin embargo, como tengo mis backups y mis backups están protegidos, puedo hacer la restauración. Entonces, siempre tenemos la parte reactiva. Puedo restaurar los datos desde mis backups. Al final del día, para eso tenemos precisamente esa parte. Y recordemos que al final de cuentas, también está dentro del programa del NIST, o sea, dentro de la parte del marco de ciberseguridad de los programas del NIST, está precisamente en el último punto la parte de recuperación, que a pesar de que haya sufrido el ataque, siempre me puedo recuperar de un backup. Buenísimo, Guillermo. Pues no sé si hubiera por parte de nuestra audiencia alguna pregunta adicional. Si no, procederíamos a nuestro cierre. No nos quedaría más que agradecerles muchísimo la asistencia a nuestro webinar de paquetes avanzados. En pantalla se encuentran los correos electrónicos de contacto de nosotros como equipo de licencias online y con mucho gusto los podríamos poner en contacto con Guillermo, así como con Santiago en dado caso de que tuvieran alguna duda adicional con respecto a nuestra marca Acronis. Sin más, cedo la palabra a nuestro compañero Iván Galván para que nos ayude con el cierre de sesión. Excelente, muy bien. Pues muchísimas gracias a todos, gracias por su asistencia. Recuerden que el equipo de licencias online, en conjunto con nuestro equipo de Acronis, estamos para resolver cualquier duda, cualquier incidencia que tengamos, y recuerden que tenemos también a todos nuestros aliados y a nuestro equipo de Customer Success que precisamente les va a apoyar en toda la necesidad que tengan una vez que ya hayan firmado ese partnership con nosotros y Acronis. No queda más que decir gracias y nos vemos en la siguiente sesión. No se pierdan de 0 a 100 con Acronis Advanced Packs. Esta es la primera entrega y esperamos seguir con ustedes para muchas más entregas. Guillermo, una vez más, gracias por esta demostración. Gracias por tu presencia y muchas gracias por todo, amigo. Excelente día a todos. Hasta luego.